tengan todos ustedes unas muy buenas noches y sean bienvenidos a un evento más de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta vez acompañados con la doctora Adriana Fernández. La doctora Adriana Fernández es pediatra, especialista en nutrición infantil, es ex jefa del Servicio de Nutrición del Hospital de Niños de La Plata y miembro del Programa de Rehabilitación y Trasplante Intestinal de la Fundación Favaloro. La doctora nos acompañará el día de hoy con una maravillosa conferencia denominada La visión actual sobre el síndrome de intestino corto y la falla intestinal pediátrica. Doctora, sea usted bienvenida a nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría. Nuestro país le da la bienvenida y estamos muy contentos y honrados de contar con su presencia. Bueno, muchas gracias, doctor Villalobos. El gusto es mío de poder estar a esta distancia en estos tiempos que corren, compartiendo algunas de las experiencias que tenemos en Argentina con síndrome de intestino corto. Así que agradezco mucho la invitación, la presentación y que estén ahí para escuchar hablar de este tema. Así que si les parece, comenzamos cuando usted me diga. Doctora, podemos iniciar de una vez. Saben todos ustedes que las preguntas que vayan teniendo y que vayan surgiendo durante la charla pueden irlas realizando y al final haremos una sesión de preguntas acompañados de la doctora Fernández para que sean respondidas. Puede iniciar, doctora. Ahí estoy compartiendo. Un minuto. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y me están escuchando bien? Todo perfecto. Fuerte y claro, Perfecto. doctora. Gracias. Bueno, a todos les doy la bienvenida y el agradecimiento de darme este espacio para hablar de un tema que, como le contaba el doctor, hemos trabajado muchos años desde un hospital público y a partir del año 2006 en el programa de rehabilitación y trasplante de la Fundación Favaloro. Así que la idea es contarles, comentarles a ustedes algunos aspectos actuales del tratamiento del síndrome de intestino corto y la falla intestinal pediátrica. Estos son mis declaración de conflictos de intereses. Y comencemos con algunas definiciones. Es bastante común hablar de insuficiencia o fallo de otros órganos, no tan así de insuficiencia o fallo intestinal. Cuando hablamos de fallo intestinal, es porque existe una reducción del tracto intestinal o una alteración de su función por debajo de lo mínimo necesario para absorber nutrientes y fluidos para un adecuado crecimiento en niños o mantenimiento de peso en adultos. Y esto, que parece una definición clara, a veces es muy difícil establecerlo porque hay que tener criterios clínicos muy buenos en esto. Les pongo un ejemplo muy cortito. Un paciente que tiene una ostomía perdedora y que en realidad tolera, porque el tránsito intestinal lo tiene, pero no gana peso. ¿Hasta dónde ese niño es considerado un insuficiente intestinal o un fallo intestinal para ubicarnos en este tema? Y en realidad la definición entre insuficiencia y fallo es la dependencia de la nutrición parenteral. Y esta es una definición de la práctica clínica, de todos los días. En la práctica clínica, entonces se define por forma indirecta por el porcentaje de nutrición parenteral requerida. Y esto es cuando uno ve un niño que se desnutre, que intenta la vía digestiva y no lo logra empatar, y ese niño se vuelve dependiente de nutrición parenteral. Allí hablemos de fallo intestinal. El fallo intestinal, en la mayoría de los casos, es debido a un síndrome de intestino corto, que es el compromiso de la capacidad absortiva porque ha habido una reducción de la mucosa, a veces de causa congénita. Realmente es extraordinariamente difícil de encontrar la causa congénita, pero sí secundaria a resecciones intestinales, ya sea por atresias o por vólvulos o por otras causas neonatales que veremos. El síndrome de intestino corto en la infancia tiene origen neonatal en la mayoría de los casos. El 80% de la patología que lleva al síndrome de intestino corto es neonatal. Por eso los neonatólogos tienen tanta importancia en el manejo de esta entidad. Es una patología de alta morbimortalidad. Si cualquiera de ustedes tiene
la posibilidad de asistir a uno de estos niños se dará cuenta qué difícil se vuelve, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Esto lo que produce son prolongadas estadías en las unidades de terapia intensiva neonatal, preparadas para ver quizás más casos agudos o de otro tipo, y no este tipo de pacientes que se prolongan en el tiempo por las complicaciones. Y por supuesto, tienen muy alto costo. Como decíamos, la patología más importante que lleva al fallo intestinal es el síndrome de intestino corto. Otras causas son más raras, como la superficie intacta pero ineficiente de las enteropatías congénitas, que los neonatólogos deben conocerlas porque son de difícil diagnóstico. ¿Sí? Y otras causas llevan a mucosa intacta, pero con una extensa disfunción de la motilidad. Así está la enfermedad de Hirschsprung extendida, la pseudoobstrucción crónica intestinal y la gastroquisis, considerada como una alteración de la motilidad intestinal cuando tiene una presentación grave o severa. No se sabe muy bien la incidencia del intestino corto en el mundo, por problemas seguramente de definición, porque se define de distintas maneras según los estudios que uno lee. Tampoco sabemos en Latinoamérica, y recién en la Argentina estamos iniciando un registro y tenemos idea de incluir algunos países de Latinoamérica en la segunda etapa para poder determinar cuántos pacientes tenemos con esta entidad. Algunos estudios la han definido por tiempo de dependencia de nutrición parenteral, por ejemplo, 42 días por recepción o bien 60 días, esto depende de los estudios. Y lo que es interesante ver es que en los prematuros la incidencia es mucho mayor que en los niños de término, por lo cual, bueno, esto suma morbilidad a toda esta entidad. Se habla de que 22.1 sobre 1000 nacidos vivos serán aquellos que, incluidos en las neonatologías, perdón, serán aquellos que porten un síndrome de intestino corto. ¿Cuán largo es el intestino? Realmente uno mira y no hay tantos trabajos que definan la longitud intestinal. Lo que sí sabemos es que se duplica en el último trimestre de gestación. Esto hace que hablar de un intestino grave, corto, de menos de 40 centímetros, implique algo importante para un niño recién nacido de término, pero mucho más aún para un recién nacido de pretérmino. Y ese tiempo de la prematurez es el crecimiento mayor que ocurre del intestino. Así que esos niños, si bien pueden ser muy cortos, tienen muy mejor pronóstico que niños nacidos a término o niños más grandes. También sabemos que hay un crecimiento intestinal durante el primer año de vida a la medida que el niño crezca adecuadamente. En la Fundación Favaloro hicimos un trabajo en el cual los niños que fueron explantados para realizar un trasplante intestinal fueron medidos y pudimos observar lo que se ha observado en otros estudios, que el intestino crece de manera postnatal hasta una altura entre 70 y 150 centímetros de altura del niño, me estoy refiriendo, y luego lo que hace el intestino es ensancharse y no crecer. Pero un estudio muy interesante publicado por el grupo canadiense, lo que ha podido es medir intestinos de niños muy pequeños, intestinos de niños pretérminos y establecer la longitud media de intestino de esos niños pretérminos según edad gestacional y también según el peso de nacimiento y también al colon. Y realmente esto que se ha podido demostrar es muy interesante por lo que les decía que significaba en cantidad de centímetros el intestino en un pretérmino o el intestino en un niño de término. Por eso la tendencia actual en los últimos estudios es hablar, primero, de que tenemos que hablar del intestino remanente. El cirujano nos tiene que medir lo que queda, no lo que saca, porque esta variabilidad es muy grande. Y tener en cuenta que cuando se habla de una resección masiva, o sea, aquellos que van a tener una dependencia prolongada de nutrición parenteral, hablamos de menos de 25 centímetros de la longitud esperada para la edad gestacional y o cronológica. Y este es el idioma que tenemos que hablar hoy. Este concepto, que ha sido escrito por otros autores, es parte de un documento, de una guía clínica para el manejo de intestino corto en pediatría, que va a ser publicada en Archivos Argentinos de Pediatría, la revista de nuestra Sociedad Pediátrica, a la brevedad. Hemos hecho una reunión de 16 expertos para consensuar distintos términos en la asistencia de niños con síndrome de intestino corto. También la anatomía es importante.
No es lo mismo que haya un niño con un intestino corto, con una ostomía perdedora, seguramente un niño, por ejemplo, con una enteritis necrotizante, aquellos de mal pronóstico que no se pueden anastomosar rápidamente y que se transforman en un severo dolor de cabeza y una alta dependencia de nutrición parenteral, a otra anatomía que se llama de tipo 2, en donde en realidad lo que se hace es una anastomosis del yeyuno al colon, que también son niños dependientes de nutrición parenteral, o algo de mejor pronóstico, que es una anastomosis entre el yeyuno y el ilion, donde el colon esté preservado. Obviamente, esto habla de pronóstico, de gravedad y de dependencia en tiempo de nutrición parenteral. También el intestino tiene distintas funciones. No vamos a detallar todo esto porque va a ser muy largo, pero ustedes seguramente saben desde la fisiología que distintos segmentos del intestino tienen distintas funciones en términos de absorción. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que el segmento distal del ilion tiene una capacidad de secretar hormonas muy alta. Y eso explica a veces por qué tenemos niños, por ejemplo, con una ostomía a nivel del ilion distal, no con tanta resección de intestino delgado, y sin embargo se transforman en niños muy mal absorbedores y muy dependientes a veces de nutrición parenteral, cuando uno diría tiene mucho intestino, esto debiera funcionar mejor. Bueno, las hormonas nos han explicado en los últimos años muchas de estas cosas que antes no comprendíamos tan claramente. La etiología es variable de acuerdo al estudio que ustedes hagan o vean. Esto es un registro que se hizo en Canadá, se reunieron un cierto número de pacientes, y para ellos, como para otros estudios, la enteritis necrotizante es la primera causa de síndrome de intestino corto. Pero cuando uno mira los estudios son variables en términos del número, de la etiología, si son centros de derivación o no, por eso cada centro puede tener estadísticas distintas. Este es un trabajo que nosotros hicimos en el Hospital de Niños, donde juntamos una experiencia de muchos años, y ustedes verán que reunimos 155 pacientes, algunos prematuros, como verán, y la etiología para nosotros fue en la mayoría entre atresias y gastrosquisis. Esas son las causas más frecuentes. Nosotros somos un centro de derivación, nos llegan pacientes de las neonatologías de otros lugares, o llegan a la neonatología de nuestro hospital, pero no tenemos maternidad. Lo que sí estamos preocupados nosotros y el mundo entero, supongo que ustedes también, es por el aumento en la incidencia de gastrosquisis relatada en distintos trabajos. Y si bien todavía no está muy aclarado, esta patología realmente nos da muchos dolores de cabeza cuando el comportamiento es grave o severo. Lo que nosotros tenemos que pensar es que un niño que se le reseca el intestino inicia un proceso que se llama rehabilitación intestinal, y es a partir de la resección. Y acá hay muchos aspectos clínicos, quirúrgicos, que tienen que entender los cambios fisiológicos del intestino delgado y que suceden a partir de esa resección. Y que el objetivo es lograr la adaptación intestinal, que significa la independencia de la nutrición parenteral. Allí va a haber manejos hidroelectrolíticos, de nutrición y crecimiento, y siempre respetando el desarrollo. Ese es nuestro objetivo nutricional, por supuesto, tratando de que allí la adaptación intestinal sea óptima. Y también reconocer y manejar las complicaciones, que son muchas, asociadas a esta patología. El tratamiento clínico tiene una etapa de posresección con mucha pérdida de electrolitos, con algunas medicaciones que pueden ser útiles en este momento. Luego una recuperación gradual de la absorción intestinal. El niño en realidad no pierde tanto de la manera hidroelectrolítica, sí malabsorbe, uno puede avanzar en la nutrición enteral, empezar a ciclar la nutrición parenteral, si el niño puede absorber ciertos alimentos, y luego, bueno, lo que todos buscamos, que es que la mayoría de los niños, y esto lo quiero recalcar, la mayoría de los niños va a llegar a la adaptación intestinal, incluso con intestinos muy cortos. Nosotros hemos visto poder adaptarse niños con 10 o 20 centímetros de delgado, luego de un tiempo muy prolongado, 2, 3, 4 años, a veces hasta 5 años. Pero esa adaptación intestinal, que incluye cambios estructurales, aumento progresivo de absorción, hiperplasia de los enterocitos, miocitos, esa dilatación y crecimiento intestinal que lleva a un aumento de los transportadores sobre las células, requiere presencia de nutrientes, siempre alimentar precozmente a estos niños, siempre en la medida que sea posible,
Eso estimula secreciones pancreáticas y biliares, que son motivo de adaptación intestinal, y hormonas intestinales, estas que mencionamos, que son parte de lo necesario para que este proceso se lleve a cabo adecuadamente. Entonces, nuestro manejo clínico tiene como objetivos, primero, definir qué niño tenemos, qué fallo intestinal, qué anatomía, asegurar una nutrición parenteral, esto es asegurar vías de acceso prolongadas para un adecuado crecimiento y desarrollo, pensar en los nutrientes que hacen falta para eso, indicar el mayor aporte posible por vía oral enteral de acuerdo a la tolerancia individual, prevenir las complicaciones que vamos a tener seguramente, infecciones relacionadas a excesos venosos, terriblemente frecuente, trombosis venosas, enfermedad hepática y otras. Y trabajar con la familia para la mejor calidad de vida del paciente y de su familia. Y eso implica pensar en la ida al domicilio lo antes que estén las condiciones dadas. Esto merece una estrategia individualizada y siempre respetando ese proceso que puede llevar mucho tiempo de adaptación intestinal. Hay guías publicadas, no vamos a detenernos en ciertos detalles o ciertos requerimientos, porque ustedes pueden buscar estas guías publicadas en el 2018 que resumen todos los aspectos de la nutrición que necesitamos para estos niños. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Si les aportamos un exceso de energía, vamos a producir hiperglucemia, infecciones, esteatosis hepática y un programa metabólico inadecuado, de lo cual hablamos cada vez más. Y esto lo digo porque a veces se dan aportes de neonatos a chicos que ya salieron del periodo neonatal. Sean muy cuidadosos con eso. También por dar inadecuada energía, por no tener un acceso adecuado en donde podamos aportar energía adecuadamente, y eso produce desde ya fallo de crecimiento, pérdida de masa grasa, desarrollo motor y cognitivo subóptimo, deficiencias inmunológicas, mayor mortalidad. Entonces, como objetivos decíamos el adecuado suministro de nutrientes y atentos, muy atentos a las complicaciones. Leche humana desde el comienzo. No hay nada que pueda reemplazar una mejor estimulación trófica intestinal que la que aporta la leche humana, por distintos motivos que ustedes como pediatras conocen, y por los efectos prebióticos específicos que tiene la leche humana, que van a promover una adaptación intestinal más adecuada. No hay muchos acuerdos sobre las fórmulas que se pueden usar en estos niños. Algunos utilizan fórmulas más en base a aminoácidos, otros en base a proteínas hidrolizadas extensas o no. No hay un consenso sobre las fórmulas. Y hay cierta discusión si hay que dar nutrición enteral continua versus bolos, porque tanto una u otra puede tener algunos factores que ayudan, el tiempo de contacto cuando se da en continua, reduce la fase de digestión, pero también dar nutrición enteral continua modifica la motilidad intestinal, sigue patrones de ayuno y altera el Clearance bacteriano, y hoy tanto hablamos de la microbioma intestinal en todas las patologías y en esta se comienza a hablar. Pero sí recordar la oralidad. Estos niños deben desarrollar la oralidad como todos, en el tiempo que eso corresponde, tanto para la succión como para la alimentación oral. No se olviden, porque los problemas que ocurren después son muy graves en estos pacientes. No hay mucha evidencia sobre las drogas a usar. Usamos loperamida, en algunos casos colestiramina, algunos antibióticos, pero hay una cierta falta de evidencia en los tratamientos farmacológicos. Así que eso depende de un grupo de expertos que puedan definir qué es lo mejor en cada momento. Y son niños así, tremendamente complejos, donde hay adversión oral cuando no se utiliza la oralidad en tiempo y forma, la colocación de un catéter semiimplantable para nutrición parenteral a largo plazo, algunos requieren de gastrostomías para la alimentación o bien para desfuncionalizar un poco ese estómago que a veces se dilata, bueno, y estar atentos a otras complicaciones. Por eso necesitan expertos que asistan desde la neonatología a estos pacientes. También son pacientes con otras morbilidades, porque son neonatos complejos. Así que cuando se estudian las comorbilidades, son muchas en este grupo. Como decíamos, ese periodo de adaptación intestinal restaura la absorción de macro y micronutrientes, minerales y agua, y es la respuesta compensadora estructural y funcional. Es como cuando se saca un pedazo de hígado o se saca un riñón. De la misma manera ocurre. Hay cambios en todas las estructuras del intestino,
en la motilidad también, son intestinos que a veces parecen muy dilatados, como si no tuvieran motilidad, pero es parte de ese proceso, no hay que asustarse con ciertas placas de estos niños. Así el intestino remanente, lo que queda, tiene una reducción de absorción, con disfunción de sobrecrecimiento bacteriano e inflamación y diarrea crónica, pero al adaptarse, al elongarse y a ensancharse, mejoran todas estas funciones para lograr la independencia de la nutrición parenteral. Todo este proceso, que es un proceso fisiológico, no se va a producir si no hay una adecuada nutrición y crecimiento del niño. Vayamos a las complicaciones de los accesos venosos centrales, un tema realmente muy complejo. Los neonatólogos saben usar vías transitorias con muchos cuidados, pero en la medida que los pacientes se prolongan, comienza a haber ciertas cuestiones en lo que se relaciona con la inadecuada colocación de los accesos, con falta de protocolos de prevención de infecciones, esto es fundamental, muchos cambios, inadecuada hidratación, obviamente cuando hay muchos cambios de catéteres la hidratación se vuelve inadecuada, infecciones asociadas, reiteradas, y lo que lleva a trombosis venosa profunda, como puede ser el caso de este paciente, donde ha habido una trombosis venosa profunda de los accesos principales, y esto nos lleva muchas veces a que incluso no podamos continuar con nutrición parenteral, e incluso sea una contraindicación, y nosotros tenemos acceso al trasplante, una contraindicación para el trasplante intestinal. Así que el cuidado de las vías es básico en todas las etapas y sobre todo en las primeras etapas. Es muy triste ver que nos llegan pacientes derivados para trasplante de intestino pequeños que ya no tienen ningún acceso venoso posible, y eso lo contraindica. Y además, obviamente, que es parte del tiempo de vida de ese paciente. En los accesos semi-implantables se pueden reparar, hay reportes muy interesantes de reparación de estos accesos. Hay reportes muy interesantes de uso del LOC de etanol, o sea, colocar el LOC dentro del catéter como prevención de infecciones, o en algunos reportes europeos el uso de algún antibiótico en LOC. Obviamente todo es parte ya de un equipo de expertos que pueda manejar estos niños con catéteres a largo plazo. Perdón, yo creo que tengo un problema, disculpe. Vamos a pasar esta diapositiva, así hacemos algo más rápido. Otra de las complicaciones, amén de los accesos venosos, es la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral. Ustedes saben que la nutrición parenteral, y sobre todo en niños pequeños, causa alteraciones en el hígado, desde elevación de las transaminasas o de las enzimas hepáticas, hasta el aumento de la bilirrubina, con una presentación como colestasis más frecuente en la etapa neonatal que en otras etapas. Esto se debe al ayuno prolongado, a la falta de alimentación, obviamente la inmadurez y prematuridad, pero una de las causas que se consideran principales en esto es la sepsis reiteradas, y muchas de ellas dependientes de las infecciones de los accesos venosos centrales. Y también el manejo de la nutrición parenteral, si hay deficiencia de algunos elementos o componentes tóxicos de la propia parenteral, y los fitosteroles, que son un compuesto de derivación de las emulsiones lipídicas. Así, hay también medidas de prevención que se pueden tomar en este sentido. Obviamente, alimentar rápidamente al niño con pequeños volúmenes, alimentación trófica, parenteral en el tiempo que se pueda prolongando el tiempo de continua, pero ni bien se pueda pasar a una nutrición parenteral cíclica, y tratar de evitar en la medida de lo posible y con buenos protocolos y entrenamiento de la familia y de las enfermeras las infecciones reiteradas de catéter. Por supuesto, decíamos, para protección la alimentación, un buen balance de nutrientes, el balance de ácidos grasos en las emulsiones lipídicas entre omega 3, omega 6, y el alto aporte de alfa-tocoferol, que contienen algunas fórmulas como es las fórmulas de tipo SMO. El pronóstico de estos niños va a depender de la edad de la resección, del diagnóstico, de la longitud y tipo de intestino remanente, de la función de ese intestino remanente, de la presencia de ostoma, del momento del cierre, del número de cirugías que tenga, de la edad y de esta capacidad de adaptación en la medida que podamos prevenir
por supuesto, estas complicaciones que mencionamos. Pero aquí una de las cuestiones más importantes es que estos niños, ni bien sean detectados en el lugar que sean detectados, estén atendidos por un equipo con experiencia. Llamen a quienes sepan de este tema. La asistencia es individual, es muy del arte del que conoce este tema. Y por supuesto, otro punto que marca mucho el pronóstico es la posibilidad de nutrición parenteral domiciliaria. Nosotros desde el hospital público la hacemos entrenando a las familias y el hospital le ofrece los insumos hasta que ganan una obra social. El sistema sé que en Colombia funciona diferente, pero lo que nosotros vemos, que una familia bien entrenada, un paciente estable que se puede ir al domicilio, reduce y en mucho las infecciones asociadas al catéter, por lo cual reducen mucho otras complicaciones que ya hemos mencionado en esta charla. En este estudio que hicimos a largo plazo con nuestros pacientes, vimos que niños con muy corto intestino, vean que la media era de 45 centímetros, se adaptaron en un porcentaje muy alto, el 55% al año y el 89% a los 2 años. O sea que ya el 90% a los 2 años estaban todos adaptados, significa lejos de la nutrición parenteral. Esto, ¿con qué factores se asoció? Obviamente la presencia de la válvula ileocecal, la presencia del colon y la longitud intestinal son factores positivos. ¿Cuáles fueron los que fueron más negativos? La gastroquisis como diagnóstico. Como decíamos, son pacientes complejos. La longitud intestinal, pero fíjense que 20 centímetros hacía la diferencia entre la posibilidad o no de adaptarse. Y esto vuelvo a remarcarlo. Uno cuando tiene un niño con muy poco intestino, en la etapa neonatal, 10, 20 centímetros, todas las acciones de rehabilitación intestinal deben ser puestas, porque ustedes tendrán experiencias muy reconfortantes de ver niños con muy poco intestino que cuando son tratados adecuadamente logran esa adaptación. Luego, obviamente, cuando hay pacientes que no la logran en dependencia prolongada o permanente, hay algunas opciones como pueden ser la cirugía de reconstrucción autóloga, cirugías de elongación, en donde se hacen ciertas intervenciones para elongar el intestino, o bien algunas indicaciones de hormonas que hoy por hoy estamos comenzando a tener experiencia, sobre todo con GLP-2. Y así, bueno, son herramientas nuevas de estos últimos años, quizás la elongación o la reconstrucción de más años, el GLP-2 a partir del 2017 con algunas experiencias. Estas cirugías, yo no soy cirujana, solo voy a mencionar algunas cosas, de elongación intestinal tipo Bianchi o tipo STEP. Nosotros tenemos más experiencia con STEP, un solo paciente en nuestro grupo Bianchi. Bueno, tienen ciertas condiciones que deben ser evaluadas para ver si son candidatos o no estos niños a estas cirugías, si tienen dilatación sobre todo del intestino delgado, si no tienen una enfermedad hepática irreversible, o sea que eso no pueda complicar estas situaciones. Pero bueno, todo esto se llega si el paciente ha sido cuidado, si ha tenido un tiempo de nutrición parenteral aceptable para poder pensar en estas cirugías de elongación intestinal. Y en los últimos años, el GLP-2, una hormona que es trófica en el intestino, su denominación estedeglutida, es una hormona que a partir del año 2000 empezaron a aparecer algunos estudios muy interesantes en donde pudieron observar cómo el GLP-2, una hormona de intestino trófica, aumenta la proliferación epitelial de las criptas, reduce la apoptosis epitelial, aumenta el flujo sanguíneo intestinal, enlentece la motilidad intestinal y amplifica la absorción de nutrientes. Las primeras experiencias fueron en adultos, por supuesto, y en donde pudo observarse cómo esta hormona utilizada promovía la adaptación intestinal y en realidad logrando en algunos pacientes la reducción de la nutrición parenteral y en otros la suspensión de la nutrición parenteral. Y la verdad que esto abre un nuevo camino en el tratamiento de estos niños que realmente nos gratifica en mucho. Nosotros comunicamos en el año pasado una primera experiencia de 5 pacientes, hay más tratados en Argentina, pero estos fueron los primeros 5,
en donde, como verán, las atresias, la gastrosquisis, vólvulo y trauma abdominal fueron las causas. Fíjense que 3 niños comenzaron en la etapa neonatal, 2 posteriores. El tiempo previo en nutrición parenteral fue muy largo antes de que nosotros decidiéramos. Era una droga muy nueva, no podíamos, teníamos que estar muy convencidos, así que casi 8 años de nutrición parenteral, con intestinos, como verán, muy cortos, 20, 30, 8, 15, 50 centímetros de intestino. Bueno, en ellos fueron nuestra primera experiencia con la droga, y realmente lo que nosotros pudimos observar es que 2 de estos pacientes que les acabo de mostrar lograron la rehabilitación intestinal con el uso de GLP-2 y realmente los otros 3 lograron disminuir la nutrición parenteral, lo cual a nosotros nos creó un gran aliciente en términos de tener una nueva opción terapéutica para estos niños. Y me parece que esto sirve al comentario de cierre, y es pensar que el mundo intenta redefinir el síndrome de intestino corto. ¿Por qué? Porque, bueno, los pronósticos son mucho mejores, las posibilidades de rehabilitación son mejores, y esto se ha debido a distintas cosas. Primero es conocer ese proceso de adaptación intestinal, pensar que niños con muy poco intestino pueden lograr esa adaptación intestinal. Luego, el desarrollo de equipos de rehabilitación intestinal, y esto es muy importante. Creo que cada lugar, sobre todo los centros de derivación de pacientes complejos, deben trabajar en el desarrollo de equipos que contengan cirujanos, enfermeras, nutrólogos, gastroenterólogos, farmacéuticos, todo un equipo, bueno, ni hablar las trabajadoras sociales, las psicólogas, que puedan asistir a una patología crónica tan compleja. Como decíamos, la sobrevida de pacientes con intestino ultracorto, de menos de 20 centímetros. Y hemos visto en el tiempo una importante disminución de la enfermedad hepática asociada a la insuficiencia o fallo intestinal, tan así que ya casi no hay indicaciones de trasplante por enfermedad hepática. Y esto se debe a todo lo que hemos conversado en el día de hoy. Por supuesto, nos han ayudado tener más conciencia de las cirugías de reconstrucción autóloga y de elongación intestinal tipo STEP, que deben ser realizadas en lugares obviamente con experiencia y en centros que trabajen con la rehabilitación intestinal. El trasplante intestinal ha progresado desde sus comienzos hasta ahora en términos de drogas y de muchas otras abordajes del trasplante intestinal, pero es la última opción. Es la última opción y cada vez se trasplantan menos niños en el mundo. Y esto es por todo lo que estamos diciendo. Y bueno, estas nuevas perspectivas terapéuticas, como les mencioné, el GLP-2, a nosotros nos ha abierto un nuevo camino. El primer paciente que tuvimos y que indicamos GLP-2 era un paciente que estaba en lista de trasplante intestinal por pérdida de los accesos venosos. 6 años de parenteral por una patología congénita. Ese niño en realidad comenzó la terapéutica y realmente en 24 semanas logró destetarse de la nutrición parenteral. Esa experiencia a nosotros nos abrió el corazón y la mente, y ni hablar al niño y a la familia. Y bueno, ya hemos tenido experiencias en adultos y algunas otras experiencias pediátricas, lo cual, bueno, no tengo duda que el GLP-2 es algo que abre una perspectiva diferente en el tratamiento de esta patología, pero hay que pensar que está destinada a niños que no logran su adaptación intestinal, por lo menos al momento actual. Y creo que una de las herramientas mejor para tratar esta patología es trabajar en red de neonatologías que tengan estos pacientes, en red con centros que puedan tener acceso a un grupo de rehabilitación intestinal o que tengan todas las herramientas para tratar a estos niños, en red para que se logre tempranamente la nutrición parenteral domiciliaria y así le ofrezcamos una mejor calidad de vida y un pronóstico diferente a estos niños. Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención, he querido dar un pantallazo muy rápido de todos los aspectos y por supuesto estoy dispuesta a todas las preguntas que me quieran realizar. Doctora Fernández, muchísimas gracias
por su excelente presentación. Realmente es un tema que a veces muchas personas y dentro del mismo ámbito pediátrico le dan como la importancia porque piensan que el hecho de tener un diagnóstico como los que usted acaba de mencionar, como el intestino corto o el intestino ultracorto, pues ya es una sentencia de muerte y que realmente no hay mucho por hacer. Y nos acaba usted de dar un repaso de la gran cantidad de posibilidades terapéuticas que tienen estos pacientes y que si bien el trasplante intestinal es una de ellas, realmente debe convertirse en la última opción y tratar de agotar todas estas este nuevo arsenal terapéutico con el que contamos y que usted muy bien nos ha repasado el día de hoy. Así que yo le agradezco muchísimo porque nos ha quedado muy claro este tema con respecto pues a todo lo que tiene que ver con la patología intestinal. Podemos entonces, doctora, abrir la sesión de preguntas para que tengan por hacer. Entonces vamos a estar atentos a cualquier pregunta que puedan hacer cualquiera de las personas o de los asistentes y la doctora Fernández nos estará colaborando pues con la respuesta a sus interrogantes. Si quiere, mientras tanto, doctor Villalobos, hago un pequeño comentario de lo que usted acaba de decir. Y nosotros hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en insuficiencia intestinal, estábamos también en esa actitud de pensar que había niños que no tenían ninguna posibilidad. Realmente ese pensamiento hoy no lo tenemos. Y actuamos con todas las herramientas de rehabilitación en todos los niños que se nos presentan, independientemente de su anatomía o de la longitud intestinal. Por supuesto, hay niños de muy mal pronóstico, que son aquellos que pierden vías rápidamente, que su hígado se enferma gravemente al comienzo, y quizás esos niños, bueno, empiezan a marcar cierto pronóstico, pero hay mucho por hacer. Realmente creo que hay que ponerse muy activo con este grupo. Definitivamente, doctora, definitivamente. Y otra de las cosas importantes es poder identificar en cada uno de nuestros países cuáles son esos centros de referencia que definitivamente tienen unos buenos programas o multidisciplinarios y que tengan la capacidad de manejar este tipo de pacientes, porque entenderá usted que no todas las instituciones tienen la capacidad tecnológica y no solamente el recurso tecnológico, sino el recurso humano para poder manejar este tipo de condiciones médicas que realmente son pacientes que van a tener estancias hospitalarias muy prolongadas y que, pues, que finalmente van a generar un costo elevado para el sistema, pero pues que sabemos que se tiene la experiencia y que si se tiene la experiencia, el paciente debe ser dirigido a este tipo de instituciones. En el caso, pues, de su país, instituciones como la suya, que ya lleva un bagaje de muchísimos años trabajando con este tipo de pacientes. Sí, es interesante lo que usted dice. Obviamente nuestra institución o la Fundación Favaloro puede recibir un número limitado de pacientes. Usted imaginará esa situación. Lo que tratamos de hacer es estar muy bien comunicados con los lugares donde tienen estos pacientes, para ir dirigiendo los tratamientos hasta la posibilidad ya más programada, digamos, de recibirlo en la institución. Pero mientras tanto hay que estar muy bien comunicado, por eso pongo esa imagen de la red, porque para la toma de decisiones es importante saber quién lo puede hacer, dónde se puede hacer, o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Realmente creo que ese factor es muy importante. Sí, total, doctora. Definitivamente eso es algo que no solamente dependerá pues de nuestra red hospitalaria, sino que es algo que definitivamente también tiene que ir en esa articulación de nosotros, o sea, en eso llamado colegaje, porque finalmente es entre nosotros mismos en que podemos dirigirnos los pacientes dependiendo a las necesidades de cada uno. Doctora, entonces por aquí nos llega una primera pregunta y nos comentan,
¿qué estrategias han implementado para el manejo de la fobia alimentaria en niños que reciben nutrición enteral por sonda, pues de manera repetitiva o de manera prolongada? Es una pregunta muy interesante. Como les mencionaba, es un tema que nosotros lo hemos vivido, lo hemos padecido, lo padecemos todavía y realmente es muy complejo. La primera cosa es que ningún niño, más allá del tiempo de la etapa neonatal, donde no se puede alimentar por succión, tiene que tener una sonda por tiempo prolongado. La realización de la gastrostomía debe estar indicada si el paciente necesita de nutrición enteral, porque realmente se perjudican mucho los niños con esto. La oralidad debe estar considerada, así tenga muy poco intestino, así tenga alimentación por sonda, así tenga una gastrostomía, siempre la oralidad debe estar estimulada en el momento que debe estar estimulada. Nosotros a estos niños les damos de comer a la edad que el niño tiene que aprender a comer, por más que tenga un intestino corto, una ostomía que funcione con pérdidas un poco elevadas, etcétera, etcétera. Si el niño está estable y en condiciones, hay que hacerlo. Por supuesto que el otro aspecto muy importante, y es parte del equipo, digamos, de tratamiento, es el tratamiento de todo lo que es la deglución, con un fonoaudiólogo adecuado, primero que la evalúe, y segundo que la pueda trabajar en tiempo y forma para evitar estas aversiones que igual siguen existiendo y nos dan muchos dolores de cabeza. Ustedes saben, incluso niños que se han trasplantado, son niños grandes y siguen teniendo esas aversiones que son a veces muy difíciles de volver atrás. Ya tener una patología digestiva se asocia frecuentemente a aversión oral, pero bueno, hay medidas que uno tiene que considerar, como mencionamos. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, doctora, por acá nos llega otra pregunta y nos llega un comentario donde nos comentan que en el Hospital San Ignacio, doctora, es un hospital ubicado en la ciudad de Bogotá, desde hace 4 años están trabajando en este tipo de patologías y refieren que hacen un gran esfuerzo precisamente para tratar de manejar de la mejor manera posible estos pacientes y agradecen, doctora, su conferencia pues tan completa. Y preguntan que en su experiencia, ¿cuál fórmula ha funcionado mejor? ¿Una extensamente hidrolizada o una base de aminoácidos libres? Es una cuestión que el mundo no se pone de acuerdo. Si uno mira los trabajos, ustedes van a ver esto. Los americanos, que siempre están tan alertas a las alergias alimentarias, usan fórmulas en base a aminoácidos para la realimentación de estos niños. Los europeos, el grupo de francés, bueno, los grupos más grandes usan hidrolizados extensos, no usan aminoácidos. Nosotros en Argentina, que no estamos tan preocupados por las alergias, porque en este grupo no hemos diagnosticado, se nos puede haber pasado, no digo que no, pero no hemos tenido un diagnóstico preciso de alergia alimentaria en ningún paciente, usamos un hidrolizado parcial, que es una fórmula económica que tenemos en Argentina. Pero rápidamente, la discusión es en la primera etapa, obviamente, porque después cuando el niño ya empieza a crecer, y se empieza a alimentar y demás, lo vamos trasladando a una fórmula sin lactosa, y con el tiempo probablemente vamos a incluir ciertas cantidades de lactosa que el niño pueda tolerar. Pero no hay consenso en el mundo, no hay acuerdo en el mundo en la fórmula. Lo que significa que no hay una fórmula ideal. Si uno la pensara en la teoría, tendría que decir, primero, el estímulo para la adaptación intestinal es una proteína intacta, o sea, no hablaríamos ni de aminoácidos. O sea, cuando se ha comparado qué produce más estímulo trófico, es la proteína intacta, ni aminoácidos ni hidrolizados. Bueno, en general esa fórmula no es la que se usa al comienzo. Segundo, se usa el estímulo para la adaptación intestinal son ácidos grasos de cadena larga. Uno nunca usaría una fórmula que no tenga un porcentaje de cadena larga. Por supuesto, de cadena media para la absorción, de cadena larga para la adaptación y reducido en lactosa. Pero bueno, es que entre los términos teóricos y las fórmulas que tenemos, creo que todavía no tenemos la fórmula óptima.
Pues doctora, la siguiente pregunta que nos hacen realmente está como muy concatenada con la que acabamos de comentar, dado que sugieren que cuál es la fórmula láctea que usted recomendaría para iniciar en esos prematuros posoperatorios, por ejemplo, de gastrosquisis con intestino corto. Entonces, pues realmente es como la misma dicotomía que usted acaba de plantear. Si usamos aminoácidos libres, si usamos una fórmula con proteína extensamente hidrolizada, y realmente eso es algo que depende es como de la tolerancia de la una o de la otra. En la institución, por ejemplo, donde yo trabajo, también utilizamos en estos pacientes, usualmente arrancamos con extensamente hidrolizadas y si vemos que no es bien tolerada, pues hacemos el escalonamiento a una fórmula con base en aminoácidos libres y más adelante se definirá, como bien dijo usted, si se puede hacer un desescalonamiento progresivo hasta llegar por lo menos a una parcialmente hidrolizada. Sí, yo creo que lo que usted dice es lo que en la práctica sucede. Por supuesto, siempre leche materna, ¿no? Esto estamos hablando de cuando no tenemos leche materna. Lo vuelvo a decir porque me parece importante, porque uno diría, bueno, pero la leche materna tiene lactosa, la leche materna tiene muchos triglicéridos. No importa, los factores beneficiosos superan altamente a cualquier otra fórmula. Y la otra cuestión que sí yo diría, obviamente es que en pacientes muy graves, donde uno necesita una fórmula específica, eh, lo consideramos sin duda. Pero no se olviden que niños que a veces se resecan o se dejan ostomizados, pero después se anastomosan y la longitud de intestino lo permite, eh, ninguna fórmula es apta para los prematuros, de ninguna de estas que estamos hablando. Está lejos de algunos requerimientos del prematuro, por lo cual yo diría no prolongar mucho más allá, sobre todo en niños prematuros muy pequeños, si esto no es necesario que suceda, ¿no? Esto me parece importante mencionar. Sí, doctora, una pregunta como muy concisa. ¿Considera usted los términos fallo e insuficiencia como sinónimos o se diferencian dependiendo de un grado de severidad? Es buena la pregunta, porque a veces hay como una cuestión de traducción, entonces se ponen como elementos iguales que no lo son tanto. Al día de hoy se trata de diferenciar la insuficiencia intestinal como una cuestión malabsortiva que requiere de atención específica, de nutrición enteral, de suplementos, etcétera, del fallo intestinal, que va a ser aquel que se define por la dependencia de nutrición parenteral. Y ahí me parece que sí está bueno decirlo, porque no son términos iguales. Si bien cuando uno mira algunos trabajos, sobre todo publicados hace unos años, a veces se confunden los términos o se utilizan como sinónimos. Pero hoy por hoy se trata, y estas son definiciones de los europeos, del ESPEN, etcétera, y se trata de diferenciar la insuficiencia del fallo por la dependencia o no de nutrición parenteral. Ok, doctora. Tenemos unas 3 preguntas más, doctora, pensaría yo. Comentan que si se ciclan las nutriciones parenterales o utilizan los lípidos a base de pescado y qué otras estrategias se utilizan para evitar colestasis pues asociada a nutrición parenteral. Sí, si uno pusiera todos los factores de riesgo de la colestasis, pongan en primer lugar la infección, lejos. Los pacientes que han tenido colestasis importante, cuando uno mira la historia clínica, son aquellos que más se han infectado. El segundo punto, por supuesto, es que tengan muy poco intestino o que no, o que se hayan alimentado precozmente o no. Nosotros usamos SMOF en estos pacientes, porque bueno, ese equilibrio omega 6, omega 3 que tiene el SMOF, que es el aceite de pescado, bueno, está demostrado. Hay muchas discusiones todavía, si uno mira la literatura, pero ha demostrado tener beneficios en estas situaciones. Y el beneficio quizás lo dé porque tenga menos omega 6 y produzca menos fitosteroles y todo ese proceso metabólico ayude a que tenga menos injuria hepática. Y la ciclización de la nutrición parenteral es un factor que ayuda a menor injuria hepática. Y por lo cual, además, le da como una calidad fisiológica al niño en términos de secreciones hormonales, de hormona de crecimiento.
Ni hablar de, bueno, cuando son más grandes, de todo lo que es calidad de vida. Pero sí, tratamos de ciclizarlo, aunque sean periodos cortos, desde muy el comienzo, cuando el paciente está estabilizado, tolere alimentos orales, no tenga tendencia a la hipoglucemia, bueno, cuando ya haya pasado el periodo neonatal, y cuando tienen colestasis y son muy pequeños, aunque sea tratamos de ciclizarla sin desconectarla totalmente, dejando siempre un flujo de glucosa bajo, pero no dejarla en forma permanente las 24 horas. Pero bueno, son todas medidas, estas últimas, que se toman en niños que son muy complejos y que están prolongando su tiempo, ¿no? Ok, doctora. Bueno, doctora, tenemos un caso clínico que nos están planteando dentro de las preguntas y se lo voy a leer literal. Bueno. Bebé prematuro de 30 semanas, 2 meses de vida, nutrición parenteral prolongada, 3 cirugías abdominales, inicialmente perforación, después liberación de bridas, no tiene ostomías hasta el momento, nunca ha podido comer porque siempre presenta emesis, presenta vómito y distensión abdominal. En estos pacientes tendría, pues usted, con intestino corto, iniciar la oralidad y la alimentación complementaria con algún tipo de restricción o con otros alimentos. Por lo que entiendo, el paciente tiene un mal funcionamiento de su tubo digestivo. Yo me pregunto si tiene un tránsito, le preguntaría a quien lo presenta, si tiene un tránsito intestinal. O sea, yo un paciente así, primero antes de indicarle alimentación, lo estudiaría. Un tránsito intestinal nos podría dar una pauta, si hay una dilatación localizada, si es muy alta, si es gástrica, si no, digamos, porque muchos intestinos no son tan cortos, pero tienen una disfunción enorme. Entonces, cuando uno saca una placa ya los ve que tienen niveles sin estar totalmente obstruidos, o sea, tienen tránsito, pero tienen niveles, tienen dilataciones. Y la verdad que allí habría que ver, tiene 3 cirugías este niño, ¿no? Si realmente ha quedado totalmente corregida su anatomía o esa intolerancia tiene que ver con otras cosas. Lo que uno tiene que sí tener mucho cuidado en estos niños es con la nutrición enteral, porque cuando uno usa nutrición enteral fuerza un poco el intestino. Y eso produce sobrecrecimiento, traslocación, bueno, puede ocasionar bastantes complicaciones en ese sentido. La oralidad de una fórmula siempre va a ser más fisiológica, pero la verdad que sería muy cuidadosa en la evaluación de la función de ese intestino con esas bridas, las 3 cirugías, a ver dónde estamos, ¿no? No podría ser tan consistente en la respuesta. Sí, realmente otra de las cosas, como comentaba usted ahorita, doctora, era que ocasionalmente teníamos pacientes con trastornos malabsortivos intestinales, aun cuando el paciente se comportase como si fuera un intestino corto, teniendo una longitud normal de intestino, y a veces uno se explica efectivamente a qué se debe ese trastorno cuando el paciente aparentemente no tiene una anatomía tan disfuncional como uno podría pensar que la tuviera, ¿no? Ujú. Sí, sí, yo siempre digo que una cuestión son los centímetros y otra es la función. Podemos tener un paciente con muy pocos centímetros y la verdad que nos va mejor que con otro que tiene una disfunción motora o una resección ileal importante y eso lo lleva a tener una función intestinal que no es la que nosotros esperamos. Eso nos pasa con frecuencia. Cierto, doctora. Doctora, una última pregunta y yo creería que podríamos dar por finalizada la sesión. Nos comentan, ¿cuántos pacientes tienen actualmente con teduglutide y cuál es el balance de la serie de casos? Bueno, nosotros en pediatría en el país hay alrededor de 9, 10 pacientes con T de glutide. Que hayan suspendido parenteral, de ese grupo que mostré de 5, en la publicación que mostré había 2 que ya habían suspendido, 3 que habían reducido. Ya ahora hay 3 que han suspendido y 2 que siguen en reducción. O sea que la realidad es que
Mire, uno de los casos, lo comento rápidamente por una cuestión de tiempo, calculo, pero uno de los casos es un paciente que llevó 10 años de nutrición parenteral, luego de un vólvulo a los 6 años. Uno sabe que a los 6 años el intestino ya no va a crecer demasiado, la adaptación no se veía por ningún lado. Decidimos indicarle la medicación cuando recién se iniciaban los pacientes pediátricos, porque en realidad ya tenía signos de alteración hepática, perdía catéteres, infectaba, teníamos muy mala evolución con ese paciente. Bueno, ese paciente en 24 semanas también logró suspender después de 10 años la nutrición parenteral. La verdad que es una herramienta que nos ha demostrado, pero creo dos cosas. Una es que no todos van a responder, obviamente, no hay ninguna medicina tan mágica, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también que la indicación es cuando ya uno agotó todas las herramientas de la adaptación intestinal. Y para uno decir, bueno, ya agotamos todo, no podemos hacer más nada, ni cambiar la alimentación, ni ver, ni los cirujanos, ni, bueno, todo esto tiene que ser evaluado por un grupo de rehabilitación intestinal. No es que cualquiera puede indicar esto porque tengo un paciente en X lado y, ¿me entiende? Es una medicación que hoy por hoy es muy costosa, es de por vida. Esto, por lo menos al día de hoy, está dicho así. Por eso necesita una evaluación buena por un equipo entrenado, que puedan saber de que realmente el paciente llegó al tope de la adaptación y hay que ayudarlo. Otras indicaciones se están discutiendo, pero todavía no hay evidencia, esa es la realidad. Doctora, pues yo creo que las preguntas han sido respondidas con la mejor claridad posible. De parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría, doctora, y en nombre propio le agradezco inmensamente la conferencia que nos acaba de brindar. Realmente es un tema que, como bien les comentaba al inicio, muy pocas personas manejan eh, y no muchas personas cuentan con la experiencia con la que cuenta usted en el manejo de este tipo de pacientes. Créame que es mucho lo que hemos aprendido y por lo menos los que trabajamos en unidades de cuidado intensivo neonatal, como bien lo decía usted, somos los pediatras y los neonatólogos los llamados a poder iniciar de una manera óptima el manejo de este tipo de pacientes. Agradezco, doctora, nuevamente por su conferencia y creo que la audiencia ha quedado muy complacida, muy contenta con la claridad de los conceptos que usted nos acaba de comentar el día de hoy. Yo les agradezco mucho a todos por estar acá. Le agradezco a usted porque ha sido tremendamente amable. Y bueno, y quedo a disposición si hay alguna duda después o lo que quieran, tienen mi contacto y no tendré problema en las consultas o lo que ustedes quieran hacer. La idea es que nos ayudemos entre todos y bueno, y trabajemos por estos niños que necesitan que trabajemos por ellos. Gracias, doctora. Yo sé que así será. A la disposición de cualquier duda que nosotros lleguemos a tener y esperemos, doctora, que no en un tiempo muy distante, cuando todo esto pase, pueda acompañarnos en uno de nuestros eventos nacionales acá para que venga y conozca nuestro país. Será un gustazo poder hacerlo. Será un gusto, un gusto. Muchas gracias. Doctora, gracias y gracias a todos por haber asistido a este evento con la doctora Fernández. De parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría, nuevamente les agradecemos su presencia. Para las personas que están interesadas efectivamente en retomar la charla porque no la vieron completa, a partir del martes estará colgada y estará ya posicionada en la página de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a todos y nuevamente a la doctora Fernández. Una Gracias. excelente noche. Buenas noches. Que estén muy bien y descansen.